el testamento. Y en el 977, pues nos establece que es nulo el testamento que se otorga sin la observancia de las solemnidades esenciales que la ley establece. Estas solemnidades son requisitos indispensables que no pueden faltar, por lo tanto el testamento cerrado será nulo. Además, cuando apareciere rota la plica que lo contiene. Se recuerdan que al ser un testamento cerrado con algún indicio de que se quiso abrir o que se abrió, este queda totalmente nulo, ineficaz. La otra situación son esas situaciones del heredero. Y la primera es porque falta por ejemplo, falta la condición puesta que le puso el testador a ese heredero. Por ejemplo, de que tuviera una graduación, de que no se casara al tanto tiempo, que no se casara con fulano, sultano, etcétera. Todo, si falta la condición, entonces no puede haber el testamento, es ineficaz. También en las situaciones del heredero, pues por muerte del instituido heredero antes que el testador, ¿se recuerdan? Y entonces ahí es donde se dan los casos de que cuando es testamentario se puede dar la representación. A la incapacidad para heredar por casos fuera de los casos de representación, por cuando son declarados indignos o porque sencillamente el heredero repudió la herencia, o sea, renunció a la misma. Por lo tanto, hay dos presupuestos importantísimos en la sucesión intestada. Y uno es que cuando en el testamento no hay heredero instituido y el testador no ha dispuesto de todos sus bienes en legados, o sea, no hay heredero y el testador no dividió todos sus bienes en legados, por lo tanto, no puede haber testamento. Cuando el testador ha dejado de disponer de alguno o algunos de sus bienes y se da la sucesión mixta. Hay una parte testada, pero la otra quedará intestada. Ahora bien, lo más importante en la sucesión intestada es qué va a hacer la ley para corregir el que no haya un testamento. ¿Qué va a pasar con la voluntad de ese causante? Y entonces es la ley, y eso está en el artículo 1078, en donde se debe de subrayar el orden de la sucesión intestada. Y dice el artículo, la ley llama a la sucesión intestada en primer lugar a los hijos, incluyendo a los adoptivos y al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales, quienes heredarán por partes iguales. Todos los hijos, incluye a los adoptivos. Entonces, y al cónyuge, la otra parte, al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales. Aquí, ojo con el sistema el sistema que va a regir el matrimonio en lo que se respecta a lo que es la comunidad de gananciales, lo que son la separación de bienes o lo que algunos le llaman
los bienes mancomunados y el nombre real es comunidad absoluta de bienes. En estos, pues que no tenga derecho a gananciales. Si tiene derecho a gananciales, ahí se dará un 50% del esposo y 50% del cónyuge o la esposa. Y entonces, aquí lo que está diciendo es que va a repartir con los hijos al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales, porque si tiene derecho a gananciales, pues tendrá el 50% de todo. Y si no lo tiene, pues irán mitad y mitad. Mitad con todos los hijos, 50%, y el cónyuge, 50%. Entonces, ese es el primer, ellos son los que van de primero. O sea que esto es lo que se toma y ya, si ellos no existen, o sea, dos, a falta de descendencia, o sea, que no haya hijos, sucederán los ascendientes más próximos y el cónyuge. Y eso está en el 1079, siempre por partes iguales. Entonces, cuando solo hubiere una de esas partes, pues la otra llevará toda la herencia. Si ya no existe el cónyuge y tampoco hay descendientes, pues le corresponderá a los parientes, a los ascendientes más próximos el 100%. Pero la ley establece ascendientes más próximos 50 y el cónyuge el otro 50%. El tercero dice, a falta de los llamados a suceder, o sea, que no hayan descendientes, que no hayan ascendientes más próximos y que no exista ya el cónyuge, entonces sucederán los parientes colaterales hasta el 4º grado. Aquí pues en la diapositiva les puse esto porque se supone que ya no hay ascendientes y esto es únicamente para establecer, y aquí son las reglas del parentesco, y se toma pues los ascendientes más próximos, los padres, el 1er grado, los abuelos, el 2º grado, 3er grado quedarían los hermanos, y en el 4º grado estarían los primos. Entonces, ellos van a suceder a falta de los ascendientes, de los descendientes, de los ascendientes y del cónyuge. Primeramente del cónyuge. Ahora bien, a falta de parientes del difunto, van a suceder el Estado y las universidades del país. No dice la Universidad de San Carlos, sino dice las universidades del país por partes iguales. El Estado 50% y las universidades, todas, el otro 50%. Ahora bien, ¿qué quiere decir que está reglamentado desde desde el primer, donde dice 1078, la ley llama la sucesión intestada, dice en primer lugar. O sea que aquí el orden de los factores no puede alterar el producto. El primer lugar, ese es el que se debe. No existe nada con el primer lugar, pues pasamos a lo que es el segundo lugar, y si no existen ellos, pues sucederán los parientes colaterales
hasta el cuarto grado, y si no hay de ellos, pues van a suceder el Estado y las universidades, un 50% en partes iguales, cada uno. Lo dispuesto en los artículos anteriores se entenderá sin perjuicio de los derechos de representación y de alimentos. ¿Se recuerdan que es importante esta obligación y los derechos de representación que se tienen que respetar? El cónyuge separado no tendrá parte alguna en la herencia intestada de su mujer o marido si por sentencia hubiera sido declarado culpable de la separación. Estamos hablando de separación, no divorcio. El cónyuge divorciado no tendrá parte alguna en la herencia intestada de su ex cónyuge. Y eso está en el 1083 y debemos de subrayarlo como tal. Si no hay parientes, en ese 1074, por eso es que se establece que la herencia se declara vacante. Si se recuerdan lo que al principio, desde el que se inicia el proceso sucesorio, la herencia en lo que se hace la vocación, o sea, el llamamiento, el ofrecimiento que se hace y que se da la aceptación y la renuncia o la renuncia, pues la herencia está en estado yacente. Pero aquí es que si no hay parientes, la herencia se va a declarar vacante y por lo tanto es el Estado y las universidades los que tienen que suceder. El pariente más próximo en grado excluye al más remoto, salvo el derecho de representación en los casos en que deba tener lugar. La sucesión de las personas que tienen legalizada su unión de hecho se regula por los preceptos anteriores. El hombre o mujer supérstite ocupan el primer lugar juntamente con los hijos. O sea, eso, si ustedes se recuerdan, esos derechos y obligaciones del matrimonio, pues también corresponden a la unión de hecho declarada judicialmente. Otras consideraciones para arreglar la sucesión intestada. La ley solo considera los vínculos del parentesco, no el sexo de las personas, ni la naturaleza, ni el origen de los bienes. En la sucesión intestada se hereda por derecho propio y por derecho de representación, como ya ustedes lo vieron y vimos, representación hereditaria y sustitución hereditaria. Los que suceden por derecho propio heredan por cabezas, es decir, que cada uno toma por iguales partes la porción que la ley le asigna. Si estaba en una diapositiva que les puse antes, si está la persona que tenía un heredero, tenía un 33%, pero él fallece y tiene dos hijos, pues estos dos hijos heredarán juntos el 33% de eso. Pues estas son consideraciones que hay que leer y que por lo tanto, pues ya se estableció si era una sucesión testamentaria o una sucesión intestada. Por lo tanto, es importante, una de las facultades especiales que tiene ese ejecutor de la voluntad o en el que tiene que hacer la partición de la herencia, aparte de esos poderes especiales que puede dar. Por lo tanto, se va a hacer la partición de la herencia.
Sin embargo, para hablar de partición de herencia, tenemos que saber primero qué es masa hereditaria. Y el artículo 1105 nos establece correctamente esa relación aritmética en la cual, pues, el patrimonio, bienes, derechos y obligaciones, se le deben restar todas las deudas, y al restarse esas deudas quedará la masa hereditaria. O sea, va a consistir en la universalidad de esos bienes activos activos sucesorios del causante. Bienes, derechos, todo el patrimonio, se le restan todas las deudas y eso será la masa hereditaria, que es lo que se va a partir o repartir. Aquí podemos recordar que al principio del proceso, el patrimonio y todos los herederos tienen un derecho abstracto. No se les puede dar esos bienes hasta que se da la situación de la aceptación. Entonces ya hay un derecho concreto sobre esos bienes. Y en esta herencia, pues si solo es uno, será total. Y si son varios los herederos, pues será en una forma cuotal, en la parte alícuota que les corresponda. Al principio es un derecho abstracto y hasta que ya hay aceptación y que se da la partición, pues será un derecho concreto. Por lo tanto, la partición de la herencia dentro de ese proceso sucesorio, pues va a ser la culminación del mismo. Al momento, en el inicio, pues era una circunstancia indivisa, no se podía dividir ni establecer. Luego hay una división, pero que se tiene que liquidar y que va a disolver la comunidad hereditaria a través de entregarle a cada quien la parte alícuota o lo que le corresponde. Si solo fuera una en una forma total, pues no hay ningún problema. Sin embargo, si son varios, pues es donde hay que tratar de dar la individualización y por lo tanto eso es la partición de la herencia. Desde el punto de vista de cómo podemos definir, pues Spin-Cánovas nos establece que es la atribución que se hace a cada uno de los herederos de bienes singulares o porciones indivisas de bienes concretos en la cuantía correspondiente a su propia cuota hereditaria. Si es solo uno, será el 100%, y si serán varios, divididos. Aquí pues es una definición citada por Julien Monecasse en el libro del doctor Juan Francisco Flores Juárez, en la cual él trata de definir, pero en la definición da todo de cómo se da la partición, y lo más importante es que él establece que es de naturaleza declarativa. Sin embargo, pues ahí hay confusión, en lo cual se está entregando algo ahí que se pasa de lo abstracto a lo concreto. Y eso, pues aquí les queda para que ustedes posteriormente la puedan leer. ¿Qué características va a tener la partición de la herencia? Pues como ya les dije, es un acto conclusivo, da fin a la comunidad hereditaria. Si solo es uno, pues no
no hay ningún problema, pero si son varios, ahí se termina esa comunidad hereditaria. Es un acto concresivo porque de una cuota abstracta se pasa a un bien determinado cuando ya se hizo la partición y se determina cuánto le toca a cada quien. Y es un acto instado, o sea que esa petición de cualquiera de los herederos puede pedir la partición. ¿Qué clases de partición hay? Y en las clases de partición, pues es lo mismo de quienes pueden hacer la partición. Y dependiendo de quienes pueden hacer la partición, así lo tiene establecido la licenciada, quienes pueden hacer la partición, pues así es la clase de partición. La primera, pues es la hecha por el testador, en el cual, en el artículo 1098, el dueño de los bienes puede hacer la partición de ellos por acto entre vivos, siempre que se respeten y aseguren los derechos de las personas que deben ser alimentadas, ese derecho de alimentación. Si el testador señala todas las porciones que deja a sus herederos y queda algo sin aplicación determinada, esta parte corresponderá a los herederos legales. O sea que la partición la puede hacer el testador en su testamento. También la partición hecha por el albacea, o sea, la obligación del albacea como es esa facultad especial que les decía. Y en el 1085 se dice: aprobados el inventario de la cuenta de administración, el albacea debe hacer inmediatamente la partición de la herencia. También puede haber una partición judicial y procede esta a petición de parte, procederá la partición judicial, siempre que el testador no la hubiere hecho antes, si no es hecha por el testador. Para su trámite se estará a lo dispuesto y están todos los artículos del 220, 21, 22, 223 en lo que le fuera aplicable, y eso es muy importante de irlos a revisar. También se puede hacer una partición extrajudicial, y es cuando los herederos son mayores de edad y no hay ausentes o incapaces, y entonces ellos pueden partir los bienes como mejor les parezca, sin intervención judicial, o sea, la pueden hacer por la vía extrajudicial. El doctor Juan Francisco Flores Juárez establece una partición arbitral, en la cual tendría lugar por determinación de los coherederos, o sea, de que hay un heredero y hay más herederos, o del propio testador, y para ello tendría que instarse un arbitraje de derecho privado, de conformidad con la ley. Por lo tanto, también puede existir una partición arbitral. Aquí pues están quienes pueden pedir la partición. La pueden pedir todo coheredero que tenga la libre disposición de sus bienes. Todos aquellos representantes legítimos de los incapacitados y ausentes. Los herederos bajo condición no pueden pedir la partición hasta que se haya cumplido con esa condición. O sea que hasta que se cumpla la condición pueden pedir la partición. Y los coherederos del heredero condicional, o sea, coherederos que pueden pedir la partición asegurando competentemente el derecho de aquel para el caso que él cumpla con la condición. El legatario de parte alícuota,
de la herencia puede pedir la partición para que le puedan entregar su legado. El acreedor de un heredero o de un legatario de parte alícuota que ha embargado el derecho que estos tienen a la herencia. Y también pueden pedirla los cesionarios, ya sea del heredero o del legatario de parte alícuota. Ahora, cuando no puede suspenderse la partición por nada, solo podrá suspenderse una partición en virtud de convenio expreso de los interesados y por el término, un término que no pase de 3 años, no más de 3 años. Pero si todos están de acuerdo, se puede suspender la partición. ¿Por qué? Por intereses y se está manejando bien todo en una sola comunidad y todo. Pero no puede obligarse a la proindivisión. Y en el artículo 1087 es claro al establecer: a ningún coheredero puede obligársele a permanecer proindiviso en los bienes hereditarios, ni aún porque lo haya establecido el testador en un testamento. Evicción entre los coherederos, o sea, evicción pues cuando se han perdido algunos derechos. Los coherederos están obligados recíprocamente a indemnizarse en caso de que se hayan perdido ciertos derechos de los bienes repartidos. La obligación pues de saneamiento, o sea, solo cesará en los casos siguientes: cuando hacerse la partición entre herederos mayores se pactó expresamente, y cuando la evicción proceda de causa posterior a la partición, o sea, ocasionada por culpa del que la sufre. O sea, que puede perder algún derecho por culpa del que está sufriendo la evicción. Derecho del que sufra la evicción. El que sufra la evicción tendrá que ser indemnizada por los coherederos en proporción a sus cuotas hereditarias. Si, por ejemplo, se perdió un derecho y todo, entonces ellos tienen la obligación de indemnizar. Cuando hay rescisión y nulidad en la partición, pues aquí ya lo habíamos establecido: las particiones hechas extrajudicialmente solo pueden ser rescindidas en los casos en que lo pueden ser los contratos en general. O sea que sí se pueden, puede haber una rescisión, y las particiones hechas judicialmente no pueden ser rescindidas, sino en los casos de saneamiento u otra causa legal. La partición, cuando es anulable, si se hubiera hecho con preterición de alguna persona y otro tipo de situaciones que por lo tanto hay que leer estos artículos del 1122. Obviamente, ¿qué efectos va a tener la partición de la herencia? Pues va a conferir la propiedad exclusiva de los bienes, y que los coherederos van a estar obligados recíprocamente a indemnizarse en caso de evicción de los bienes repartidos. Lo más importante, pues, es que va a conferir la propiedad exclusiva de los bienes. Sin embargo, como está establecido en el 1109, puede también considerársele como un gran efecto. Todo inicio tiene un fin, y pues no me queda más que agradecerles por haberme permitido ahí compartir con ustedes conocimientos de este apasionante mundo del derecho civil. Muchos éxitos para ustedes en su carrera profesional, y ánimo, estamos a las puertas del próximo año y va a ser de mucho éxito profesional. Aquí pues
no sé, ahí está la licenciada Morales Cheu, a ver, no creo que haya. Daniel, ¿qué dice? Buenas noches, licenciado. Sí, Daniel, dígame. Muy bien explicados. Estos temas, sinceramente, son muy interesantes, ¿va? Muchas Pero sí, gracias. es un poco, yo siento que es un poco delicado en estas cuestiones de la herencia, ¿va? Sí, Preferentemente en estas reparticiones extrajudiciales, así por lo es. menos en que a veces los hermanos se reparten o sea, los bienes sin consultar con los demás. Así es. Y es muy interesante. Eso es parte de todo lo que conlleva, pues no apegarse a la ley, ¿va? ¿No? Y Así es, ese ya es parte del derecho procesal. Ahí. Muchas gracias, Daniel. muchas bendiciones para usted, Gracias licenciado. igualmente para usted. A ver, ¿quién más levantó? Dimas. Ya habló Dimas. Ahí. Licenciada Morales Cheu, muchas gracias por haberme permitido ahí seguir colaborando en esto que tan bonito que es. Gracias, Jorgito, muy amable. Gracias, doctor Cabrera. Buenas noches, compañeros. Me voy a tomar unos minutitos solo para darles mi eterno agradecimiento, especialmente porque estuvimos compartiendo este semestre. Gracias por su paciencia, por su solidaridad, especialmente aquellos mensajes que recibí en mi chat personal cuando tuve mi crisis de salud, ¿verdad? Entonces, yo de todo corazón les agradezco a ustedes su atención, su interés por estudiar. También le agradezco al doctor Cabrera que me ha colaborado. Ya no sé ni cuántos años has colaborado con nosotros, Jorgito, 15. pero yo creo que unos 10. 15. ¿Cuántos? 15. 15 años. Mire, pues todavía me quedé corta. Entonces, te agradezco muchísimo porque eres parte de nuestro equipo de trabajo y nos ayudas muchísimo con el compartir tus conocimientos. Compañeros, les deseo lo mejor para su próximo semestre y por favor, también quiero hacer un llamado a su conciencia para que realmente se evalúen si este proceso que estamos pasando y terminando con el de aprendizaje realmente está cumpliendo con sus objetivos. Veo, por ejemplo, ahora que en esta sección son 214 y fíjense que hay solo 76 personas conectadas. Entonces, creo que hay muchas deficiencias en este sistema. De igual manera, pues cuando íbamos a clases presenciales, pues siempre participa la mitad de la clase, ¿verdad? Pero no es lo mismo. Entonces, Dios primero, el año entrante ya estaremos en otra situación y todo será en beneficio de los estudiantes y de nosotros los profesores. Muy agradecida, tengan muchos éxitos, sus exámenes finales inician el lunes y el examen final nuestro es el lunes 14 de noviembre. Por favor, ponen atención porque el examen de civil no va a ser martes o jueves, sino que hay una alteración ahí de los días porque son exámenes finales, ¿verdad? Entonces, solo son ahora, creo que los han programado todos para lunes, miércoles y viernes y el de nosotros es día lunes. En cuanto al contenido, también quiero aprovechar para indicarles que el contenido para nuestro examen final es todo el libro tercero del Código Civil, que trata precisamente del derecho sucesorio y que corresponde al módulo tercero también de nuestro programa de estudios. El módulo tercero de nuestro programa de estudios inicia con el derecho sucesorio. Todos los temas fueron expuestos, ¿verdad? Con la sucesión testamentaria, la sustitución hereditaria, la aceptación y renuncia a la herencia, la donación por causa de muerte, el albaceazgo, la sucesión intestada y la masa
con la partición hereditaria que se han agotado el día de hoy. Muchísimas gracias, tengan buena noche, muchos éxitos, gracias Jorgito, muy amables, y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciado. Feliz noche a los dos, muchas gracias. Gracias, buenas Feliz noche, Lix. Adiós. Buenas noches. Feliz noche, Liz. Éxitos, amigos. Muchísimas gracias, Ligda. Feliz noche, Muchas gracias, licenciada y licenciado. Gracias. Gracias. Cuidaos. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias por todo. Gracias a todos. Feliz noche.